Muchas gracias, doctora Revilla. Mi agradecimiento en primer término a la Cancillería por esta invitación y en segundo lugar a la Conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya en la persona de su secretario general, el doctor Bernasconi, y al señor Goicoechea, su delegado para América Latina. Nos convoca el tratar un tema que es de mucho interés y que tanto trabajo nos cuesta cuando somos estudiantes de Derecho, por un lado, pero no menos trabajo nos ocasiona cuando somos profesores de la materia por el otro. Felizmente el Perú, tal vez no lo conozca el doctor Bernasconi o el doctor Goicoechea, pero cuenta con un magnífico texto de Derecho Internacional Privado para uso de los estudiantes y sobre todo los profesores y abogados, que fue escrito por el maestro César Delgado Barreto en colaboración con la doctora María Antonieta Delgado y el doctor César Candela. Y eso nos permite, bueno, estudiar una materia, una disciplina que se presenta como ardua, siendo tan interesante y tan útil. Y ese es uno de los temas que hay que destacar. La utilidad del derecho internacional privado no es una disciplina teórica, en absoluto. Es algo que, como ya se ha dicho, lo ha señalado el profesor Bernasconi y lo han señalado los miembros del panel, está directamente ligado a la vida diaria de las personas. Y esto que digo, vida diaria, no es simplemente una figura, no. En el mundo de hoy, ya decir mundo globalizado es una redundancia, practicamos con frecuencia el comercio. También hablar de comercio internacional ya es una redundancia. El comercio ya es por definición internacional a la fecha. Y en este mundo actual en el cual comerciamos, todos realizamos actos de comercio internacional o transnacional la mayor parte de las veces y en muchas ocasiones sin percibirlo. Y para eso necesitamos reglas que puedan estar al alcance de todos y que puedan proteger estas situaciones. La labor de la Conferencia de la Haya es enorme. Las normas, los convenios internacionales para protección y amparo de la infancia, por ejemplo, son fundamentales y están precisamente en el cruce de caminos de la disciplina del derecho internacional público con el derecho internacional privado, con los derechos fundamentales, con el derecho interno o derecho de familia. Hoy en día las vicisitudes que aquejan a las distintas familias, dada la movilidad de las personas y dada la pluralidad de circunstancias que se presentan, tiene que ver mucho con la aceptación, con la validación, con la aplicación de instituciones como el matrimonio y de figuras como el divorcio, como ha mencionado la profesora Delgado, o también como la sucesión, que es la alternativa al divorcio, ¿no? Generalmente un matrimonio acaba en alguna de las dos situaciones. Bueno. ¿No? Fuera de las cuestiones voluntarias, ya que lo hacen terminar, ciertamente en alguna de las dos situaciones, ¿no? Pero nos encontramos entonces con que hay una serie de normas que son indispensables y que hoy en día no pueden caer, y lo ha dicho el profesor Bernasconi, ya en el ámbito de pretender únicamente soluciones bilaterales. Es decir, no puede el Perú buscar un convenio con cada uno de los países a donde existe una importante migración peruana, donde se dan estas situaciones de matrimonio internacional, de tenencia de niños, de transferencia internacional de los menores, etcétera. Hoy día tenemos que buscar soluciones de carácter global y ciertamente las que nos ofrece la Conferencia de la Haya para el Perú resultan soluciones de carácter global porque están comprendidos como estados miembros, estados parte, estados ratificantes, la mayor parte de estados con los que nosotros desarrollamos este tipo de relaciones. Ahí tenemos un ámbito de primera importancia. Luego está el ámbito de la relación civil patrimonial o comercial. También es algo que afecta enormemente la seguridad de las transacciones, el hecho de tener normas aplicables a los contratos, pero que pueden ser relativas a lugar de celebración, lugar de cumplimiento, lugar de incumplimiento, lugar de ubicación del bien, lugar de cumplimiento de la prestación o de entrega del bien, en fin, una serie de aspectos que son tremendamente importantes y que tienen que ver con el día a día del comercio internacional y que no pueden estar sometidos ni a soluciones nacionales ni a soluciones meramente bilaterales. Necesitamos ser parte de un marco jurídico global que nos permita una mucho mayor seguridad jurídica en todo el tipo de transacciones. Y es que enfrentamos una serie de problemas si prescindimos
del derecho internacional privado entendido tal como lo desarrolla la Conferencia de La Haya a través de grandes convenios internacionales. Lo ha mencionado la doctora Delgado. Cuando se trata de cuestiones que atañen al derecho de las personas o derecho de familia, por ejemplo, nos enfrentamos con una barrera respecto de todo lo que se ha actuado fuera del país al momento en que tiene que ser cumplido, ejecutado o inscrito dentro del Perú. Y es que el Perú tiene una legislación relativa al derecho internacional privado que pone dos paredes, para usar la figura que ha utilizado María Antonieta, ¿no? Por un lado, el orden público internacional, que no es otra cosa que aquellas normas nacionales, básicamente constitucionales y civiles, ¿no?, que se oponen a una serie de figuras que ya se han desarrollado en otras partes del mundo, o el fraude a la ley. Cuando el Estado presupone que la persona ha tenido intención de burlar la ley nacional y para eso se ha ido a contratar, casar, divorciar o hacer cualquier cosa a otro Estado, y no le permite que ese acto realizado fuera pueda tener validez en el Perú. Entonces, la única forma de poder vencer estas situaciones no es solamente a través de la aplicación de la ley extranjera, sino a través de los convenios internacionales. ¿Por qué los convenios? ¿Por qué resultan tan importantes los convenios? Porque bajo el sistema de solución de un caso de derecho internacional privado que tiene que aplicar el juez nacional, lo primero que tiene que hacer es cerciorarse de que esté efectivamente ante un caso de derecho internacional privado, es decir, que efectivamente el caso presente uno o más elementos extranjeros relevantes, es decir, algo que no haga directamente aplicable, únicamente aplicable la ley nacional. Pero el segundo paso que tiene que seguir el juez es comprobar si no existe un convenio internacional que regule la materia. Y si existe tal convenio, se aclara toda la situación para las partes y para el juez, porque ese convenio orientará mejor al juez para poder determinar cuáles son las normas aplicables. Si ese convenio ya contiene una serie de disposiciones, el juez podrá aplicar el convenio y resolver la situación. Pero ¿qué pasa a falta de convenio? El proceso se dilata y en lugar de terminar en este segundo paso, continúa. El juez tiene que cerciorarse de su competencia, el juez luego tiene que calificar la situación y al calificar la situación se ve constreñido por la ley nacional y la ley nacional le asigna un puñado de, digamos, cajoncitos o casillas donde encontrar la norma aplicable que no pasan ni siquiera de 30, ¿no? Y esto es para todo tipo de relaciones civiles y comerciales. Y luego, si el juez encuentra por ahí una norma que le permita, una norma de conflicto, que le permita referirse a una norma sustantiva para solucionar el caso, recién tendrá que buscar la norma extranjera aplicable a la solución del caso, si es que hay tal, pero luego de que la haya aplicado nuevamente tendrá que pasar el examen de validación si no choca con el derecho interno y no se produce un fraude a la ley o un conflicto con el orden público, para terminar aplicando, ¿qué cosa? La ley nacional. Ese era el objetivo que se buscaba buscando la aplicación de una norma. No, definitivamente no. Se buscaba aquella norma aplicable que fuera más conveniente a los intereses de las partes, pero se termina aplicando la legislación nacional. Y en algunas materias, como sucesiones o quiebras, que tienen una presunción de universalidad, esta presunción no pasa de tal. ¿Por qué? Porque generalmente termina fraccionándose la sucesión o fraccionándose la quiebra en la aplicación de las diversas normas nacionales de cada lugar en donde se encuentran los bienes materia de la sucesión o los bienes materia de la quiebra. Entonces, la tenencia de normas de carácter internacional que faciliten este tráfico jurídico, ya sea para relaciones interpersonales o para relaciones patrimoniales o comerciales, resulta fundamental para poder actuar en el mundo de hoy y para dar efectivamente un nivel de previsibilidad y confianza en el uso de la norma, ya que de otra manera no tendríamos pues una posibilidad de hacerlo. Yo quiero resaltar acá, en todo caso, algo que ya ha quedado apuntado en las anteriores exposiciones y que me parece también sumamente importante decir. Dos temas en concreto para terminar. Uno de ellos es que indudablemente solo a través de un mecanismo como la Conferencia de La Haya vamos a poder lograr que nuevas figuras del derecho, como las nuevas composiciones de familia, por ejemplo, tengan una regulación tal que permita su reconocimiento internacional y que puedan ingresar a los ordenamientos jurídicos de una forma bastante más sencilla y menos trabajosa que lo que implica
muchas veces las reformas legislativas o peor aún las reformas constitucionales. El Perú está muy atrasado al respecto. Y estos dos bloqueos, del fraude a la ley y del orden público, prácticamente nos impiden reconocer que en el mundo actual existen nuevas formas de relacionamiento familiar y que nosotros no estamos aceptando, le estamos cerrando los ojos frente a esa realidad. Ese es un primer problema que me parece complejo y que a través del derecho internacional privado tenemos una mucho mayor probabilidad de solucionar y de abrir al Perú a los nuevos cambios que presenta la legislación internacional antes que buscar una solución de derecho interno. Y lo segundo, ya que se habla del tema de la difusión y la cooperación, me parece sumamente relevante. Hay un gravísimo problema que se enfrenta cuando tenemos una norma de derecho internacional privado o de derecho internacional público que por definición de la Constitución son parte del derecho peruano. Y ese gravísimo problema es la aplicación por parte de los operadores estatales directamente de dichas normas, concretamente la administración pública, y el Poder Judicial y el Ministerio Público. Hay muy poca difusión y muy poco conocimiento de las normas, del valor de las normas y de la obligatoriedad de dichas normas, que son tremendamente útiles para poder aplicarlas a una serie de situaciones personales, familiares, patrimoniales o comerciales. El juez peruano desconfía de la aplicación de la norma internacional porque, como todo juez, teme al error y al prevaricato. Tenemos que instruirlo y darle la confianza de saber que esas normas de las cuales que el Perú ha suscrito, que ha ratificado, que son parte del derecho peruano, pueden y deben ser directamente invocadas y utilizadas para fundamentar sus sentencias, sus resoluciones. Lo mismo respecto a la administración pública. Es importantísimo no solamente ser parte de una cantidad de convenios y de normas, sino que estas normas puedan aplicarse realmente porque la intención final del derecho es servir a las personas, no es llenarnos de suscripciones o de ratificaciones simplemente. Termino aquí porque ha vencido el tiempo, no sin antes reiterar mi agradecimiento a la mesa.